El fantasma errante. ¿Desde dónde nos escuchas, Claudio? Justamente desde Minatitlán. Oye, Claudio, ¿qué nos quieres compartir? Tengo varios relatos, varias cosas que han pasado por el transcurso, por decir así, de mi vida, desde que era niño hasta ya ahora que estoy con mi señora, estamos viviendo ahora en México. Yo soy chileno, mi señora es mexicana. Ah, bien. Nos conocimos acá en México y tuvimos un pequeño y todo. Les cuento más o menos un poquito de cómo fue la historia de la casa. Claro. De la casa donde yo estaba viviendo allá en Chile, que es la casa de mis papás. Sí, por supuesto. A ver, adelante. Cuando yo era niño, yo me crié con mi hermano y mi abuelita y mis papás en Colina, en Santiago de Chile. Sí. Había una señora que vivía al lado de nuestra casa. Bueno, en ese tiempo se decía que era bruja. Llegaban personas y que uno no saliera, por decir así, cuando estaba ella en el patio, cosas así. Las casas estaban separadas, pero era por decir, la reja era solamente una calle que pasaba de extremo a extremo, dividía los terrenos. Y siempre, no sé por qué, pero se encontraban animalitos muertos en la casa de ella, en el terreno de ella. Y mi abuela siempre me decía que no nos vayamos a jugar donde estaba cerca de la reja de ella, que tuviéramos cuidado y todo. Pasó el tiempo, la señora después nos empezó a querer a nosotros, a mí y a mi hermano. Mi hermano es mayor, que soy un poquito más pequeño, y un día como se dice, la señora falleció. Y cuando falleció la señora, fue como un día muy terrible, por decir así. Sí. Porque falleció ella, nosotros nos quedamos en la casa, y la señora, cuando estaba muriendo, decía que nos iba a ir a buscar, que nos quería llevar, cuando ella estaba falleciendo. Sí. Entonces, en la casa empezaron a suceder cosas muy raras. Nosotros nos quedamos adentro de la casa, cuando ella ya la estaban llevando al cementerio. En todo esto, la casa de nosotros vive cerca del cementerio, el cementerio municipal. Sí. Entonces, de la casa que estaba junto a la nuestra, deben ser como unos 800 metros, una cosa así, hasta donde está el cementerio. Ese día, cuando la señora murió, en las láminas de nuestra casa, empezaron, por decir así, como cuando tocan la puerta, Sí. en el techo, se empezó a golpear el techo, se golpeaba el piso, en todas las, por decir así, en el muro, en las ventanas, se golpeaba. Y la señora siempre tenía la costumbre de que o le tiraba una piedra a mi abuela para hablar con ella. Y mi abuela, como no le caía bien por estos mismos temas que decían que era media bruja y todo, Sí. a nosotros que no nos juntáramos con ella. Se empezó a golpear todo. Mi abuelita siempre, por decir así, cuando pasaban esas cosas, gritaba improperios. Sí. Le decía, váyanse, tal por cual, dejen a mis chiquillos y cosas así. Ya cuando falleció ella, se la llevaron, empezaron a pasar ciertas cosas. En el cuarto de mi abuela, ya cuando, por decir así, ya estaba un poquito más grande, iba al colegio, se empezaba a aparecer una persona, una señora. ¿Y tenía las características de esta mujer? Sí, se parecía, era muy pequeña. Debe haber medido como 1,20 m, una cosa así. Se aparecía en el cuarto de ella. Después mi abuela falleció. Y mi mamá, cuando yo me quedaba con ella, con mi mamá, solo en la casa, mi papá estaba trabajando, y ella miraba hacia el cuarto de mi abuela y se veía esta persona, y aparecía. Sí. Y después, ¿qué pasó? Bueno, yo me vine a vivir a México, me casé con mi señora, me llevé a mi señora a Chile, Sí. la llevé a Chile. Tuvimos un pequeñito que tenía, no sé, me lo llevé cuando teníamos meses. Él tenía unos 2 o 3 meses de nacido. En la casa se empezaron a escuchar los mismos ruidos de cuando yo era niño.
Mira. Y mi señora siempre iba y prendía veladoras, y nosotros teníamos una imagen de la Virgen de Guadalupe que compramos en Santiago. Sí. Yo lo tenía en un altar. Hice un altar que se acostumbra mucho aquí en México a hacer altar a las vírgenes y todo. Entonces hicimos el altar. Yo prendía las velas porque se empezaban, no sé, de repente se escuchaba que golpeaban la puerta, pero como se dice, de primera se golpeaban una vez, después golpearon 2 veces, y pasaban los días y nosotros prendíamos veladora a la Virgen y rezábamos para que no pasara nada, para que ellos estuvieran bien. Yo me iba a trabajar, después volvía, y mi señora me decía que ella, cuando estaba sola con el niño, golpeaban las puertas, y yo no le creía. Sí. Golpeaban las puertas, golpeaban el techo, y yo nunca, o sea, desde que era niño, después ya nunca pasó eso. Y sin embargo, después, cuando yo llegaba del trabajo cansado, siempre me acostaba a dormir, llegaba muy cansado, me acostaba a dormir, y ella se quedaba un rato más viendo al niño y se escuchaban estos ruidos. Después ella me empezó a decir que había alguien, una voz de alguien, de una mujer, que le hablaba en el oído en la casa. Sí. Pero no entendía lo que decía. ¿No entendías, mi amor, cierto? No, me dice que no. No entendía lo que le decía, pero sí como que le murmuraba y le tocaban las piernas, por ejemplo, así como si fuera un niño que le jalaba la ropa. Sí. O sea Así que mismo le pasaba a ella. había contacto físico, amigo, que sintió que le jalaban la ropa. Sí. Dijiste, no sé si te entendí bien, que se sentía como la presencia de un niño. O sea, es como un niño. Sí, que parecía que fuera un niño. Mire, la semana pasada, yo les envié una foto donde estaba mi señora. Era mi señora con su primo y su primito más pequeño. Al lado se veía una sombra de un niño. Sí, del lado derecho, ¿no? Del lado derecho se veía un niño. En la casa aquí, yo digo aquí en México, porque ahora yo mismo estoy en la misma casa, en la misma habitación donde se sacó la foto de donde estaba el niño. En la foto esa, cuando nosotros llegamos acá, se sentían cosas, nos pateaban las puertas acá en México. Le pateaban las puertas. Un día mi señora dice que sintió como si fuera un bramido cuando ella estaba sola con su mamá, viviendo acá en la casa de México, que sentía como un bramido, que le botaron los maceteros afuera. ¿Como un toro así de plano? Como un toro que le hacía no sé, como un bramido. Sí. Que golpeaba las puertas, y ellos fueron y se encerraron en un cuarto en esta misma casa donde se tomó la foto. Y fue un día de tormenta, ya hace muchos años. Sí. Y ellas dos, como estaban solas, recién llegadas a la casa, se encerraron en un cuarto, y después, cuando ya pasó todo, en la mañana abrieron las puertas y vieron que toda la puerta del frente con la puerta de atrás, y antes de llegar a la puerta de la cocina, estaban abiertas, como que si alguien se hubiese metido a la casa. Oh. Oye, ¿y se atrevieron a ver qué era lo que provocaba ese sonido? ¿De dónde venía? No se atrevieron. Ella todo era mucho el susto. Era mucho el susto, el miedo. Me dicen que los dos se abrazaron y empezaron a orar, a rezar. Sí. Y después ya de todo esto pudieron salir. Híjole, amigo, nada más de imaginarlo hasta siento yo escalofrío, porque ¿sabes qué? Yo en alguna ocasión llegué a ir a las corridas de toros. En alguna ocasión, la verdad es que no soy muy taurino ni mucho menos, pero ahora que lo mencionas, ese bramido o
bufido, no sé, porque de plano, o sea, hacen un sonido bastante fuerte que estremece. No me imagino yo tener eso afuera de mi casa y sentir que anda por ahí rondando. Hijo, debe ser espeluznante, ¿no? Sí. Vaya, amigo, ¿qué? Y bueno, como le estaba contando, Sí. que mi señora estaba, bueno, ellos estaban en Chile, yo estaba trabajando, Uh-huh. y mi señora me dice que le jalaban la ropa, y ella pensaba que era el niño, o sea, mi hijo, mi angelito, Uh-huh. estaba en la cuna, Sí. y siempre sentía que le jalaban la ropa, y ya era tarde, yo llegaba muy noche, como a las 12, Sí, y sí. le decía a ella que le jalaban la ropa. Una vez que vio una sombra arriba de la cuna. Ok. Vio Pero, una sombra negra arriba de la cuna. Allá en Chile, cerca de donde está el cuarto este que yo le decía, ¿sí? donde se aparecía la mujer, Uh-huh. que también mi mamá de repente pensaba que como el piso tenía unas tablas de madera, ella estaba acostada en su cama, y cuando uno entra al cuarto se escucha el peso de una persona, se escucha cuando van caminando por las tablas de madera, Sí. y va hundiendo. Nosotros estábamos en nuestro cuarto, y mi mamá de repente me llamaba y me preguntaba si yo había estado en el cuarto, porque su cuarto estaba al lado del cuarto del que era de mi abuela. Uh-huh. Y ella siempre sentía que alguien caminaba en el cuarto. Ok. O sea, te preguntaba eso porque sentía la presencia de alguien o algo, ¿no? Yo creo que sí. Aparte, en el cuarto de ella y en el cuarto de mi abuela, Sí. y después nosotros lo agarramos como una masandería para hacer pan. Uh-huh. Fuimos limpiando, agarramos velas, y en el cuarto de ella, con el cuarto de mi abuela, se sintió, o sea, la vela se empezó a quemar negro, salía de un humo negro, y aparte de eso, salía como olor a excremento, O sea, fétido. a fétido, como a muerte, una cosa así. Mira. Oye, ¿esta casa actualmente ustedes ya no tienen contacto? Sí, bueno, actualmente siguen viviendo mis papás. Mi papá y mi mamá viven en la misma casa, pero ellos no sienten nada. Ellos, por decir, mi mamá, que de repente veía estas cosas cuando nosotros estábamos ahí, o veía a esta mujer, después ya no... Por decir, yo siempre le pregunto, como ya estoy acá en México, le pregunto si ha seguido viendo algo, si ha escuchado algo, porque esto nos pasó, no sé, mi hijo tenía 3 meses cuando llegamos nosotros allá. Nosotros nos vivimos cuando él tenía 4 años. Estuvimos todo ese tiempo con eso así, y después ya se volvió mucho peor. Y en ese... a nosotros nos golpeaban, después yo ya lo empecé a escuchar también. Estaba sentado en mi escritorio. Uh-huh. Mi señora también tenía un escritorio, estábamos los dos en cada escritorio, una cosa así, y ella estaba al lado de la ventana y escuchaba cuando le pegaban en el vidrio a la ventana. Sí. Y yo salía al patio porque creía que eran los perros que le podían estarle pegando con la patita, cualquier cosa. Después fui y puse un mueble junto a la ventana para que no pudieran acercarse a alguien o algo por fuera, en el patio. Sí, claro. Y sabe que nos golpeaban los muros, nos golpeaban las murallas. Después yo estaba solo en la casa, ellos salían, me golpeaban las murallas, y se escuchaba como que se abrían las puertas. Un día yo salí a vender, de lo mismo esto de la masandería, salí a vender pan, y mi señora escuchó claramente como si yo lo estuviera llamando de afuera. Sí. Y ella estaba con el niño. Uh-huh. Y se escuchaba que abrían la puerta. Okay. Y yo siempre le decía a ella que nunca abriera la puerta si
o sea, que nunca abriera la puerta, que siempre mirara por la ventana, Claro. porque yo siempre andaba con llaves. Entonces, si le tocaban la puerta y escuchaba que abrían la llave o escuchaba que abrían la puerta, pero con las llaves, era yo el que estaba abriendo. Igual siempre le decía a ella que me preguntara. Sí. Y empezaba a pasar esto. Después ya mi mamá, después ya con mucho tiempo después, empezó a escuchar también. Yo le preguntaba a mi papá si escuchaba algo y no nos decía nada. Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño, en la casa, en el comedor, había piso de cemento, pero no estaba, o sea, era solamente cemento. Se escuchaba que movían las sillas, como que si alguien se fuera a sentar en el comedor. ¿Qué razón o cuál es el motivo? Porque yo me imagino que después de tantos años que han pasado cosas, muchas personas les dieron su versión, muchas personas les dieron su veredicto, muchas personas les dijeron qué era lo que posiblemente ocurría en esa casa, o por qué espantaban, o por qué había esas manifestaciones. ¿Cuál es la idea o cuál fue lo que más tuvieron ustedes en mente o en conocimiento de la razón por lo que esto se manifiesta ahí? Mi papá Uh-huh. nunca ha creído en nada, por decir así. Sí. Él siempre fue de carácter fuerte, por decir así. Uh-huh. Y nunca lo asustaron más allá de mover las sillas, cosas así. Él no tenía miedo, o él no nos decía nada a nosotros. Uh-huh. Nosotros preguntábamos y nos decían que lo más probable es que era algún duende, o podía ser algo, alguna presencia o algo, pero más allá de eso nunca nos dijeron nada más, y nosotros no quisimos indagar más allá porque, por decir así, lo estábamos viviendo. Sí. Cuando llegó mi señora a la casa, empezamos a hacer limpias en la casa. Uh-huh. Yo cuando viví solo ahí con mis padres, Sí. siempre pasaban cosas, pero uno, por decir así, fue el perro, uno no creía mucho. O sea, justificaban todo, ¿no? Le encontraban una posible solución, ¿no? Exacto. De primera justificábamos mucho. Uh-huh. Pero mire, lo que se me hizo más terrible, y Uh-huh. debido a eso ya uno cree mucho más, Uh-huh. fue que mi hijo, cuando tenía 4 años, estaba yendo al kinder allá, me dijo en el cuarto, yo lo tenía vestido, eran las 7 y media de la mañana, para que fuera al colegio, y me dijo que al frente de él había un monstruo, había algo, Sí. con la cara roja, con pezuñas, y tenía cachos. O sea, cuernos, cornamenta. Tenía cuernos, y empezó a llorar él, y yo estaba con mi mamá, con mi señora, en la mañana, tomando desayuno, y él estaba solito en el cuarto, y el cuarto estaba al lado del comedor, y empezó a llorar. Y yo le fui a preguntar qué cosa le había pasado, y me dijo esto. De ahí empezamos a buscar, por decir, padrinos para bautizarlo y todo. Sí. Y ya los vine a bautizar acá en México, y ahora ya estamos viviendo acá en México. Vaya, amigo, pues qué experiencia tuvieron, qué sensación tan desagradable el hecho de saber que tenemos un inquilino en casa o un visitante, ¿verdad? Pero de esos Sí. que no conviene tener. Y por supuesto, yo me imagino que pensaron de todo, tal vez que alguien les había hecho brujería, tal vez que alguien les había mandado ese mal, no sé, porque en esos momentos llegan a la cabeza muchas ideas. Lo bueno fue que ustedes no se dieron por vencidos, ni mucho menos se rindieron ante la situación de que pues por ahí andaba tal vez un demonio. Sí, cuando llegamos acá lo bautizamos a él, y él ya no vio nada, el niño. Sí. Ya no ve nada, no escucha nada. Ahora estamos aquí en México, ya no se sienten esos ruidos. Uh-huh. Don Nacho, Sí. yo con mi señora llegamos a ver gatos en la sala. No sé cómo explicar eso. Nosotros no teníamos gatos, estaban las puertas cerradas. Ajá. Y un día que llegamos, habían gatos negros, gatos blancos, gatos grises, gatos pequeños que Sí. vivían en la sala. No sé qué cosa habrá podido ser eso.
pues también posiblemente eran manifestaciones ahí del mal, probablemente seres de oscuridad, y por supuesto que a veces toman figuras, toman la presencia o la apariencia, mejor dicho, de animales, algo que a ustedes no les sea tan aberrante, ¿no? Imagínate que vieras, por ejemplo, en vez de un gato, una gárgola, pues de inmediato caes en pavor, en temor, ¿no? Y harías algo para tratar de alejarlos. Pero cuando se trata de gatos o de animales más, digamos, más comunes o domésticos, a lo mejor el impacto es menor. Ahora, ¿estás seguro que esos gatos no eran de vecinos o que anduvieran por ahí frecuentemente? No, porque, bueno, estaban las puertas cerradas, vimos a los animalitos esos con mi señora, Sí. los fuimos a buscar y, por decir, la casa es pequeña, está la puerta de la entrada, está la cocina, está el comedor y se veían ahí. Yo me agaché a buscarlos y no había nada. Entonces eso fue, por decir, las cosas que me dieron más miedo allá. Por supuesto que da miedo, amigo. Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esto, que fue parte de tu vida, y además yo creo que esos episodios inolvidables, y desde luego que no es nada agradable, reitero, ¿no? A mí lo que me deja como un tanto satisfecho de estas experiencias como la tuya es que pues ahorita tienen el temple, tienen la fuerza para inclusive platicarlo, ¿no? Y tal vez alguien que nos está oyendo se identifica con una historia muy semejante a lo que tú viviste. Lo bueno también es que aquí en México pues ya todo tranquilo, todo en orden, sin problemas. Sí. Qué bueno, amigo, qué bueno. Eso me da mucho gusto. Hay que tener fe, por decir así. Yo de primera yo no creía en nada. Sí. No, por decir, creo que hay un Dios. Claro. Creo que hay un Dios, pero más allá de eso no creía en nada más. ¿Me entiendes? Sí. Después ya, como cuando conocí a mi señora, ya uno, por decir, se empezó a abrir un poco más. O era reacio a este tema de las iglesias, de todo. Claro. Pero ahora ya entiendes que, pues, necesitamos a Dios, ¿no? Sí. Perfecto, amigo, muy bien. No, y a orar, y por decir, y a creer. Claro. Y como se dice, y si hay algo malo, por ende, si hay algo malo o muy malo, por ende, en contrapuesto, tiene que haber algo muy bueno. Eso es. Y hace la equivalencia. Exactamente. Pues, amigo, yo te agradezco mucho que nos hayas narrado esto y también estas palabras que les sirvan a nuestros amigos, así como de un tip, ¿no? De lo que se puede hacer en caso de que haya algunas manifestaciones o algunas entidades que quieran molestarnos. Muchísimas gracias, Claudio. Espero que no sea la última vez que platicamos y que más adelante nos volvamos a contactar. Sí, no hay problema. Excelente, amigo. Muchas gracias a ustedes. Tienen un muy bonito programa. Bueno, allá en Chile yo lo conocí hace varios años. Sí. Y ahora que estoy en México, que ya puedo hablar con ustedes, es bonito. Gracias, Claudio, por participar, porque eso es lo más importante, que ustedes aquí den testimonio de lo que han vivido y ya se quede en un archivo de programas y de temas que ustedes han compartido y que luego al pasar el tiempo van teniendo similitudes con otros peludomaníacos y esto lo hace aún más interesante. Que estés muy bien, también, Claudio. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Ya tenemos aquí en la línea a Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Desde dónde nos escuchas? Pues desde el Estado de México. ¿De qué municipio? Para aquí ya ponerte palomita de presente. De Ecatepec, de Morelos. Ecatepec, tenemos muchos amigos por allá. ¿Y de qué se trata tu experiencia, Oscar? Bueno, esto se relata hace 5 años. Bueno, mi familia por parte materna ha tenido muchas experiencias paranormales. Un día, bueno, nosotros íbamos mucho a la iglesia hace tiempo, ya que mis papás sufrían mucho de problemas económicos. Un día con mi tía regresamos de la iglesia y mi tía empezó a hacer oración, en la cual mi tía, al hacer la oración, empezó a tomar toda la casa y se empezaron a caer las cosas. Entonces, cuando se empezaron a caer las cosas, mi tía empezó a
se doblaron sus manos y empezó a cambiar de una voz suave a una voz gruesa y empezó a bufar. Entonces yo me espanté y lo que fue a hacer es aventar agua bendita alrededor de la casa. Cuando yo aventé agua bendita alrededor de la casa, mi tía empezó a hablar como en otra lengua, decía muchas cosas extrañas. Entonces bueno, en ese tiempo yo tenía Biblia. Y entonces yo agarré la Biblia y empecé a leer Salmos. Cuando yo empecé a leer Salmos, mi tía empezó a bufar, a bufar, a bufar. Entonces llegó el momento en el cual me dijo, cállate. Y cuando yo me callé, me empezó a decir que si yo seguía por el camino por el cual yo iba a ir por el bien, me iban a pasar muchas cosas. Entonces yo agarré y le dije que el camino que yo eligiera, al final de cuentas iba a ser el elegido por Dios. Y cuando yo le dije así fue cuando él me dijo que esa cosa me dijo que yo estaba entre la posición entre el bien y el mal, porque yo nací con el don de ayudar a la gente. Pero si yo ayudaba a la gente, no iba a poner a Dios en primer lugar. Entonces cuando pasó esto, automáticamente se fue la voz gruesa y regresó a mi tía. Y desde ese momento han pasado muchas cosas extrañas de la casa. Mi tío hace tiempo murió, hace 3 años. Sí. Yo me acuerdo que cuando murió mi tío, yo sentí que en la casa se metió un frío muy, muy fuerte. Y dentro de mí había una desesperación. Cuando yo sentí eso, le dije a mi tío, descansa en paz, nadie te ha hecho nada. Si tú quieres pedir perdón con alguien, adelante, hazlo. Cuando yo le digo esto, automáticamente se fue el frío y regresó el calor de la casa. Cuando lo fuimos a sepultar a Veracruz, a mí se me ocurrió atravesar entre el cementerio. Sí. Y cuando yo iba atravesando el cementerio, vi muy bien que algo de atrás me iba siguiendo y me correteó. Entonces lo que yo hice fue correr. Pero cuando yo di la vuelta, lo que fue a mi momento fue ver a mi tío que me iba correteando. Entonces cuando él me dijo que cuando yo lo vi, me quedé tan impactado y el único que me dijo, cuida a los que no se pueden cuidar. Y yo pasó el tiempo y dije, bueno, ¿a quién voy a cuidar? Mi familia, pues yo creo que se puede cuidar sola. Cuando pasa eso, mis primos tienen retraso mental. Okay. Entonces ellos, pues yo dije, a lo mejor quiere que cuidemos a mis primos, porque mis primos al final de cuentas se quedaron solos. Entonces yo los cuidé y dentro de su casa se sintió un frío muy fuerte. Entonces yo lo que hice fue prender una veladora. Cuando yo prendí la veladora, reventó. Y cuando se revienta, al momento de que se reventó, salió un líquido negro. Entonces, cuando salió el líquido negro, fue cuando yo dije, bueno, aquí dentro de esta casa no hay algo normal. Están pasando cosas muy fuertes que estuvieron que mataron a mi tío. Cuando yo le comento a mi tía, me dice que a lo mejor mi tía no murió de una enfermedad, sino murió por medio de brujería. Entonces pues llevamos a una señora que cura con santos, hace santería. Sí. La llevamos. Y entonces ella nos explicó que su esposa le dio a tomar muchas cosas para las cuales él se hiciera manso ante ella. Entonces cuando ella le daba esas cosas le afectaba mucho, a tal grado que lo empezó a enfermar por dentro. Entonces cuando ella nos empieza a decir eso, mi tío lo volvió a ver y estaba pegado de la puerta, estaba pegado al lado de su cama. Entonces cuando yo vi que estaba al lado pegado a su cama, yo dentro de mí dije, a lo mejor mi tío no descansa en paz por la misma razón de que él quiere vengarse de la persona que le hizo daño.
Cuando yo pensé eso, dije, bueno, ok, entonces va a vengar de mi tía. Mi tía ahorita está enferma, está en el hospital, está hospitalizada y está pues entre comillas muriendo lentamente. ¿Ella por qué está hospitalizada? ¿Qué diagnóstico tiene? Pues mi tío murió por medio de los riñones, murió por insuficiencia renal y le realizaron diálisis. Mi tía está igual hospitalizada por insuficiencia renal y ahorita le están haciendo hemodiálisis. Ella cuando llega la noche y se queda a dormir, bueno, cuando duerme se despierta muy espantada y dice que lo ve, y cuando ella lo ve, dice que ella no ve al mismo que era antes, sino que lo ve como muy diferente, lo ve con la intención de que la quiere lastimar. Entonces nosotros ya hemos llevado a gente que le dé la palabra de Dios y que le explique, que le dé pues una paz. Entonces ella empieza a creer en Dios, pero el problema no es ese. El problema es que por lo que ella ha hecho, nos han dicho muchas veces que lo que ella hizo es matar a una persona y que la persona es como un pecado matar a alguien. Claro. Entonces lo que ella va a hacer está pagando con su enfermedad. Pero entonces, ella lo mató a través de la brujería. A través de la brujería. Porque nosotros en su casa, cuando ahorita ya está hospitalizada, nosotros al revisar las cosas que tenía, encontramos muchas velas negras, encontramos líquidos, encontramos ¿cómo se llama? Hojas y todo eso, encontramos muchas cosas. Entonces cuando nosotros empezamos a encontrar eso, empezamos a dar cabos y empezamos a ver que pues eso sí lo había matado por medio de la brujería, porque mi tío antes era muy alcohólico, él le faltaba a veces al respeto a mi tía y muchas cosas. Entonces llegó un momento en el cual mi tío automáticamente cayó en cama y dijo que sentía mal. Murió de insuficiencia renal. Nosotros pensamos que era porque pues tomaba mucho, hasta que después en los diagnósticos nos decían que sus riñones se habían secado a un tal grado de que ya no funcionaban. O sea, porque eso sucedió en un mes. O sea, nos explican que pues una insuficiencia renal no sucede en un mes tan rápido, sucede en más tiempo. Y mi tío cayó en cama y lo dializaron en un mes y dijeron que pues tenía que tener un trasplante de riñones y iba a morir. Y nos explicaron que sus riñones estaban muy secos, ya no bombeaban. Entonces nosotros pues lo que hicimos fue llevarle y le dimos llevamos a un padre que lo bendiciera y todo eso, y mi tío se fue con una paz. Pero cuando nosotros empezamos a descubrir eso, le digo que yo sentí y vi que mi tío estaba dentro de la casa y siento el frío dentro de la casa. Entonces nosotros lo que hacemos es prender una veladora, pero la veladora se apaga. O sea, y ya hemos pedido, que le hemos explicado que si él quiere luz, nosotros le vamos a dar luz, pero que él nos permite dar luz. Pero es imposible llevarlo, es imposible llevar esto. Entonces, por lo que había pasado con mi tía, pues yo digo que al final de cuentas siento que esto lo que está pasando es porque como yo puedo verlo y como yo puedo sentirlo, siento que es como la responsabilidad que yo tengo ante él para que yo lo pueda liberar, porque él luego a veces viene, se sienta al lado de mi cama y lo observo y me queda viendo igual, y cuando voy a su casa se siente frío y yo le digo, tío, estás aquí, y cualquier cosa se mueve, o sea, cualquier cosita se mueve, y le vuelvo a decir, tío, si estás aquí, mueve algo, y las cosas no tardan en moverse, se mueven muy fuerte. Entonces la energía es tan fuerte que cuando alguien desconocido entra a esa casa, se empieza a sentir mal, le duele la cabeza y eso. Entonces lo que nosotros ya hemos hecho es llevar a gente que haga una limpia, o sea, que saque a mi tío de ahí, porque él está atrapado dentro de la casa por lo que ella hizo.
en este momento que está viviendo una situación difícil en cuestión de salud, ¿ella ya reconoció de la brujería que hizo? Ella dice que sí practicó brujería, pero ella no admite que fue contra mi tío. Oh. Pero nosotros, entre esas cosas que le digo que encontramos, una de ellas fueron velas negras. Y esas velas negras, bueno, una foto de mi tío tenía cera negra. Entonces nosotros hicimos la conclusión que estas velas negras estaban junto con una foto de mi tío en un altar. Porque mi tío era muy creyente en las imágenes. Entonces nosotros cuando vimos eso dijimos que pues a lo mejor hizo brujería con mi tío. Y nosotros le dijimos que si ella practicaba brujería y nos dijo que sí, que ella sí practicó brujería. Y yo le pregunté, tía, ¿alguna vez le hiciste daño a mi tío? Pero ella no me contesta, ella se queda como muda, ella se queda en shock. Y cuando le vuelvo a preguntar, tía, di la verdad, dilo, porque a lo mejor también por eso está sufriendo. Y no me contesta, o sea, se queda en shock, se queda pasmada. Entonces, cuando ella, le menciono otra vez, cuando ella duerme, se despierta muy espantada y dice que lo ve, pero ella no dice que no lo ve con el afán de como si tuviera otra vez vivo y la quisiera como de felicidad, lo ve como con un miedo, la ve con un temor. Entonces lo que ella sufre es como por eso, por lo que mi tío le hizo. Fíjate que aquí es un claro ejemplo de lo que las personas que hacen una brujería no es solo dejar que la haga a otra persona, sino ellas practicarla para generar algún mal en otra persona. Eso finalmente tiene consecuencias. Ahorita yo creo que tienen que trabajar mucho con tu tía para sanarla espiritualmente, porque yo creo que más allá del dolor físico que puede tener, está cargada totalmente espiritual, en el área espiritual, y esto sí le tienen que ayudar para que en un momento dado ella se libere de todo este mal que lleva consigo. No, eso no ha sido lo peor. O sea, ella nos ha dicho, a mí me ha comentado que su mamá realizaba brujería y que su mamá fue la que le enseñó la brujería. Su mamá era muy conocida en Veracruz, pues porque ella dicen que era bruja, pero al momento de ella, cuando era bruja, ella invocaba a seres. Ella invocaba mucho, ella hacía oraciones en la cual invocaba a demonios, y ella tenía ese poder de invocar, pero ella no lo utilizaba para el bien, ella lo utilizaba para el mal. Entonces nosotros decimos que al igual que como su mamá le enseñó eso, a lo mejor ella también lo está haciendo, y eso ya es una descendencia. Entonces, por lo que yo me acuerdo que me dijeron que el camino que yo estaba entre el bien y entre el mal me iba a causar problemas, es lo que está haciendo, porque hay veces que yo estoy solo en la casa y bien que siento que hay cosas que me miran, que me observan, hay veces que siento el frío. Entonces lo que yo hago es empezar a orar, pero cuando yo empiezo a orar, hay veces que los vidrios truenan, se empiezan a escuchar pasos, y yo digo, a lo mejor hay gente arriba en el techo, y no, pero digo, ¿cómo va a haber gente arriba en el techo si regularmente hay una pared que divide en las casas? No creo que se haya brincado a la pared. Y hay veces que hay veces que no duermo y quedo despierto hasta las 2 de la mañana y sigo escuchando esos pasos. Claro. Entonces es como que siento que estos problemas vienen desde la familia. Entonces yo digo que todo es por parte de ella, porque su mamá se dedicaba a hacer malas cosas. Ahora, ¿tú por qué crees que cuando haces oración empiezan a ocurrir cosas así como para espantarte? Pues porque mire, yo he llegado a veces hasta hasta decir que si hay dentro algo, si hay alguien dentro de la casa, ya sea un fantasma, por decirlo así, que se manifieste. Entonces cuando yo digo que te manifieste, automáticamente se empieza a sonar la casa, ventana. Entonces yo digo, no lo voy a combatir, pues no sé, hablando con él, tengo que combatir con algo que sí es. Entonces empiezo a orar
Sí. Entonces cuando yo empiezo a orar, empieza a ser como una pelea espiritualmente. Sí. Entonces lo que yo hago es empezar a orar y decir, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo el mal y todo esto. Y hay veces que sí se calma durante un mes, pero hay veces que vuelve a atacar la misma cosa. Sí. Hay veces que nos vienen a bueno, mis papás tienen un negocio. Hay veces que les vienen a aventar huevos, sal, pollos y todo eso. La envidia. La envidia. Entonces, lo que nosotros es hacer, juntar nuestras fuerzas y empezar a orar. Una vez empezamos a orar y lo que empezó a salir es que empezó a salir humo, o sea, humo dentro del local. Ajá. Cuando empieza a salir humo, empezaron como a quitarse las cosas. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer es empezar a orar y a orar y a orar. Nos dejaron de aventar cosas, pero eso lo que empezó se vuelve a sentir, pero dentro de la casa. Hay veces que no se siente una paz. Si nosotros no regamos agua bendita alrededor de la casa, no se siente una paz. Se siente muy frío adentro, se siente una desesperación. Hay veces que hasta hay olores fétidos dentro de la casa y no hay cosas que lo puedan producir. De entrada te voy a decir algo, Oscar. Cada vez que tú dices, si hay algo aquí, que se manifiéstate, ¿no? O sea, tú le dices, le haces esa propuesta. Pues, ¿qué crees? Que cada vez que haces esa oración, porque también es una oración, no me refiero a que estés buscando un contacto con Dios, sino que estás emitiendo una palabra, estás diciendo, manifiéstate, pues tú le estás dando autorización de entrar. Sí, porque... Aunque lo hagas solamente para saber si hay alguien, ya el hecho de que tú lo dudes, el hecho de que tú le invites, manifiéstate, pues ya estás haciendo una apertura en cuanto, primero, tu percepción, y después en el espacio que te rodea. Entonces, tú mismo has ido como que dándoles permiso de estar ahí, de manifestarse. Sí, porque, por ejemplo, yo cuando digo manifiéstate, se manifiestan las cosas. Entonces lo que yo hago es tratar de decir, bueno, que si hay algo, hay que actuar. Y ya es porque al principio mis papás no creían que las cosas que nos iban a dejar, no creían que fuera algo malo. Claro. Sino lo tomaban como algo así como, ay, les cayó. Pero entonces cuando les empecé a decir que yo tenía las cosas de ver a veces a mi tío, o cuando yo tenía la percepción de sentir las cosas que me veían, y cuando yo les decía, manifiéstate, fue la única manera de que yo les hice decir a mis papás, adelante, ahí está, ustedes vean por los mismos ojos. Y fue cuando ahí nos empezamos a dar cuenta que sí hay algo malo dentro de nosotros. Sí, claro. Híjole, amigo, qué complicado y qué difícil. De verdad van a necesitar mucho valor y desde luego, pues buscar ayuda, pero rápido. Además, no engancharse con el hecho de que esto ya se volvió familiar, sí, y tú te vayas a querer enganchar, aunque no te des cuenta, a lo mejor dices, no, es que ya esto me toca y lo tengo que vivir. No, ahorita lo primordial es ayudar. Creo que es lo que desearían, que tu tía esté bien, tranquila interiormente, y pues dejar cualquier práctica para querer remediar esto. Entonces, porque ahí se haría todo más complicado. Entonces, dejar a un lado todo tipo de magia, de brujería, hechicería, y entonces abocarse nada más en el área espiritual y no caer en la tentación. Y vamos a estar muy cerca de ti, Oscar. Ya sabes que tenemos el contacto a través del Miedofón. Cualquier duda, podemos estar por este medio. A veces son muchísimos los WhatsApp que nos llegan, pero ten la certeza que todos los checamos. A veces un poquito más tardado. Sin embargo, sí queremos que tú nos vayas informando cómo te sientes tú, cómo sigue tu tía, y más adelante volver a comunicarnos contigo. ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias. Que estés muy bien y excelente noche, Oscar. Hasta luego. El fantasma errante.